todas las economías, macro, micro, circular, ambiental, de la innovación. Todas se toman la agenda de Chile y el mundo. Iván Valenzuela y Paula Comandari analizan la actualidad económica y comentan sus conexiones con la política, la tecnología y el medio ambiente. Esto es Mercado Global por Tele 13 Radio, 103.3 FM. Información esencial. Ya estamos. Paula Comandari, bienvenida a Mercado Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Todo sobre la mesa, todo listo. Tenemos a Axel Christensen hoy día con nosotros. Esto es Mercado Global. En él, toda la energía puesta en ti. AFP Plan Vital. Estamos aquí para ti. Virtual POS, la plataforma más completa para procesar los pagos de tu empresa. Universidad San Sebastián. SD1 SACE de Entel Empresas y Banco Santander presentan Mercado Global. Comenzando con la noticia del día, Paula. Contarles que Apple planea, ojo, trasladar el ensamblaje de todos los teléfonos iPhones vendidos en Estados Unidos a la India el próximo año, según fuentes del Financial Times. Esto es una noticia, es una exclusiva del diario. Y dice que la guerra comercial del presidente Trump obliga al gigante tecnológico a alejarse definitivamente de China. Es un golpe grande para China, impresionante. Es muy, la muy iniciativa fuerte. se basa en la estrategia de Apple de diversificar su cadena de suministros, pero va más allá y más rápido de lo que los inversionistas quieren, con el objetivo de obtener de la India la totalidad de los más de 60 millones de iPhones que se venden anualmente en Estados Unidos para fines de 2026, así de rápido. Yo me acuerdo que hace como unos 10 días, un poquito menos tal vez, esta era como una idea incipiente, lo dijimos acá, pero ahora ya está el plan concreto que lo vio el Financial Times. Ahora tienes que agrandar o montar o agrandar lo que tienes ahora así de rápido. Ojo con la velocidad sí, con la que se mueven las cosas en el mundo. Te lo digo por cómo lo tratamos nosotros. ¿Verdad? Sí, y el mundo tecnológico, bueno, ya lo veíamos más temprano también, se mueve muy rápido en general. Y el objetivo significa duplicar la producción de iPhones en India después de casi 2 décadas en las que Apple gastó mucho en China para crear una línea de producción líder a nivel mundial que impulsó su ascenso hasta convertirse en un gigante tecnológico de $3 billones. China, donde Apple fabrica la mayoría de sus iPhones a través de terceros como Foxconn, ha sido objeto de los gravámenes más agresivos del presidente estadounidense, aunque desde entonces ha estado esta voluntad de negociar con Beijing. Sí, igual increíble lo que significa dejar paralizado todo lo que construiste en China. Es bien impactante. A raíz de los anuncios arancelarios, yo creo que ese es como el gran temor de que esto siga. Eliminaron $700 mil millones del valor de mercado de Apple. Eso significó todos estos anuncios de Donald Trump. Y la compañía se apresuró, obviamente, a exportar los iPhones disponibles fabricados de la India a Estados Unidos para evitar los aranceles más altos impuestos entonces a China. En los últimos años, Apple ha ido aumentando progresivamente su capacidad en la India con los fabricantes contratados Tata Electronics y Foxconn, aunque todavía ensambla la mayoría en China. Así es, el ensamblaje del iPhone es el último paso del proceso de producción y reúne cientos de componentes para los cuales Apple aún depende en gran medida de muchos proveedores chinos. Trump anunció inicialmente aranceles recíprocos de más de 100% a las importaciones procedentes de China, luego ofreció una prórroga temporal para los teléfonos inteligentes y estos dispositivos todavía tienen una tasa independiente de 20% aplicado a todas las importaciones procedentes de China. India fue golpeada con un supuesto arancel recíproco del 26%, aunque este se encuentra en pausa mientras Nueva Delhi impulsa un acuerdo comercial bilateral con Estados Unidos. En una visita a India esta semana, el vicepresidente estadounidense J.D. Vance afirmó que ambos países estaban logrando muy buenos avances, lo que le da más pie a esta idea de Apple que el Financial Times está publicando y que es la noticia del día. Noticias económicas que dan vuelta al mundo. Mercado Global. Con Axel Christensen ya conectados. ¿Cómo estás, Axel? Buenos días. Hola Iván, hola Paula, ¿cómo están? ¿Qué tal, Axel? Muy buenos días. Entramos de lleno a la arena económica del mundo y aquí en Chile también, porque la perspectiva económica global que hace Axel, el Banco Mundial y el FMI, bueno, no es muy auspiciosa, que digamos baja las proyecciones de crecimiento internacional global, pero además baja las proyecciones positivas respecto de Chile. Tal cual, Paula. Estos últimos días se dio a conocer el informe que el Fondo Monetario publica todos los abriles, que coincide con la semana de reuniones que se hace en Washington, ¿ah?
Y en ese informe queda muy claro, y lo dice con todas sus letras, el fondo, que la situación de comercio internacional, la incertidumbre, más restricciones financieras, en la medida que la inflación se ha mantenido persistente y no han bajado tanto las tasas de interés como se esperaba, va a resultar en un crecimiento ajustado a la baja, donde probablemente la reducción más notoria es la de Estados Unidos, que bajó de una proyección cercana al 3%, 2.7%, que veía recién en enero, en la proyección anterior, 2.7%, la bajó a 1.8%, Paula, que es un ajuste importante, y refleja, como te decía, el efecto de una política comercial muy dubitativa y, bueno, la incertidumbre que eso trae. Y América Latina, la buena noticia, de alguna manera se mantiene un poco estable, con un crecimiento en torno al 2%, aunque bastante dispersión. De hecho, abiertamente el Fondo Monetario habla de una recesión en México, le proyecta una contracción en su economía. Y en el caso de Chile también lo ajusta a la baja, aunque seguimos en números positivos, pero vamos a quedar levemente por debajo del promedio de la región. Y bueno, lo mismo, el efecto de tasas quizás más altas de lo que uno hubiese querido, una inversión que se mantiene relativamente débil todavía y un consumo relativamente moderado todavía. Oye, La buena cosa es que el 2026 la proyección es un poquito mejor, Paula, sí, 2.4. dos cosas de lo que estabas diciendo, Axel. Uno, si es que hay un impacto en lo económico en Estados Unidos, ¿eso puede abrir paso para que bajen las tasas eventualmente? En la medida que no hayan otro tipo de reacciones, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, particularmente un aumento de inflación que podrían tener la aplicación de aranceles, eso haría más difícil, y eso es un poco lo que ha dejado entrever el presidente de la Reserva Federal en Estados Unidos, que frente a la incertidumbre ellos no tienen, digamos, la capacidad de dar seguridades que las tasas van a seguir bajando. En el resto del mundo tenemos una ayudita, Paula, y eso podría eventualmente ayudar a que en Chile se podrían recortar un poco más, aunque no es, las fuentes de mercado no esperan mucho más recortes en Chile, pero esa ayudita es que el dólar se ha debilitado, y en ese sentido una reducción de las cosas que importamos, a medidas en dólares, muchas de ellas, incluyendo la gasolina, que también por efectos propios del mercado también ha venido bajando, le podría dar un espacio, pero no para recortes demasiado digamos, grandes, serían cosas en el margen, Paula. Oye, ¿y las diferencias de proyecciones, cómo se explican, Axel, que organismos internacionales, bueno, igual siempre ocurre que pueden haber diferencias, pero esta es bien significativa respecto de el FMI con la proyección de crecimiento en Chile al 2% y Hacienda insistiendo que el crecimiento en Chile va a ser mucho, mucho mayor? Bueno, yo creo que también hay que tomar en cuenta cuáles son los objetivos, Paula, y los incentivos en el fondo para mostrar proyecciones más ajustadas o más alegres. En el caso del Fondo Monetario, yo creo que es importante que quieren ser una, digamos, campanada de alerta, quieren dar una campanada de alerta con su informe para que los países empiecen a tomar medidas para enfrentar un crecimiento más ajustado, gastar menos, entre otras cosas. Uno podría decir, digamos, esto es una interpretación libre, que en el caso de las estimaciones que utiliza Hacienda en sus proyecciones que han causado cierta controversia, yo venía escuchando la entrevista que hizo Iván más temprano hoy día, la directora de presupuesto, quizás responde a la necesidad de tener que cuadrar las proyecciones, y en la medida que una estimación de crecimiento te permite tener una partida, por ejemplo, de recaudación de impuestos mayor, te ayuda un poquito a que los números importante, digamos, sobre todo en la discusión en el Congreso, los números cuadren ingresos con gastos. Así que eso eventualmente podría incentivar a usar proyecciones en el límite más bien superior de las proyecciones. Ahora, ¿son creíbles? Porque, claro, hay muchas dudas respecto a lo que ocurrió el miércoles en la sesión en el Congreso, que fue bien polémico porque los informes no calzaban con los que habían recibido previamente los parlamentarios, pero hay mucho cuestionamiento, Axel, por el contenido, más bien por el fondo de este asunto, porque, bueno, se tuvieron que dar más plazo para cumplir con la meta fiscal, hay proyecciones muy distintas, entonces yo no sé si se vuelve un tema de sospecha estos números que está presentando el gobierno, no sé cómo lo miras tú. A ver, Paula, yo me voy a remitir a una célebre frase de un premio Nobel de física de Niels Bohr que decía que hacer proyecciones es sumamente difícil, y sobre todo cuando se trata del futuro. Así que, digamos, en este tipo de cosas, la verdad es que uno hace un mejor intento, las cosas cambian,
el Fondo Monetario tiene todo un equipo y hicieron ajustes importantes, como te explicaba en el caso de Estados Unidos, Sí. porque efectivamente de enero a esta fecha el mundo cambió y bastante, sobre todo en cuanto a política comercial. Así que yo le doy un respiro a las personas que se dedican profesionalmente a hacer proyecciones, porque en algo me dedico a eso, es re difícil, pero también hay que tomarlo con humildad en el sentido que probablemente uno se va a equivocar y tiene que hacer los ajustes, hay que hacerlos rápidos para no, en el fondo, generar falsas expectativas y, digamos, dirigir las conversaciones o digamos, a escenarios que ya son altamente improbables. Y siempre creo que resulta mejor pecar de conservador en proyecciones que de ser demasiado optimista. Oye, Axel, ¿es posible pensar en una desescalada real del conflicto entre China y Estados Unidos? Trump como que de alguna manera parece haber empezado a escuchar el mercado porque ha hecho una marcha atrás, pero hay muchas dudas y el mercado también así lo refleja de que esto pueda ser una cosa persistente. Pareciera que el mercado le está dando esa interpretación, ¿no? Estos últimos días, no solamente hemos visto que la caída pronunciada de las semanas anteriores se ha detenido, sino que comenzó una escalada de recuperación de precios. Y hay una cosa interesante que vi en Bloomberg, que hacía la diferencia entre qué personero de la administración Trump hace declaraciones o aparece en artículos de prensa, y cuando habla el secretario del Tesoro, Scott Bessent, Ujú. en general sube el mercado, y cuando habla, por ejemplo, el secretario de Comercio, que ha estado detrás de toda esta guerra arancelaria, el secretario Rudnick, o el asesor muy controversial de Trump, Peter Navarro, el mercado en general baja. Ujú. Entonces ya estamos al punto en que no solamente depende de lo que diga el presidente, sino que quién sea el vocero del día, que te explica, volviendo a lo complejo de hacer proyecciones, que a veces hay que incluso, digamos, fijarse quiénes están en la pauta periodística del día, como para proyectar qué movimiento pueden Está tener bueno la eso. bolsa. Ya, con Axel Christensen, como todos los viernes, Axel, un placer como siempre. Buenos días. Que esté muy bien. Hasta una próxima. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao. Mercado Global. Tele 13 Radio. 103.3 FM.